Buenas noches a todos, les damos la bienvenida nuevamente a este estudio del Evangelio de Juan. Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan, estamos todavía en el capítulo 8. La semana pasada habíamos visto una gran parte de este discurso o de este enfrentamiento de nuestro Señor con los líderes judíos, con todo el pueblo de Israel, de esta Jerusalén, cuando estaban en esta fiesta. Y hoy vamos a ver la última sección de este confrontamiento. Recordemos un poquito lo que estaba pasando allí. Después de que vimos esta parte de la mujer adúltera, cuando al Señor le traen a una mujer adúltera como una trampa que le estaban poniendo a él, aunque también habíamos acotado que muchos comentaristas dicen que este pasaje no hace parte del Evangelio de Juan o no hace parte de los escritos originales, pero vimos que aunque no haga parte de ellos, tiene un mensaje muy, muy grande, muy, muy bonito de lo que es nuestro Señor, de cómo nuestro Señor maneja este tipo de situaciones o manejó este tipo de situaciones en ese tiempo y que nos da unas enseñanzas maravillosas. Y después de eso continuó hablando con los líderes judíos y vimos una confrontación que iba en crecimiento. Primero ellos estaban como escuchando la palabra del Señor y querían ser sus discípulos, como que querían seguirlo y Él les dijo que para ser sus discípulos tenían que guardar su palabra. Y entonces vimos cómo habían personas que pensaban en seguirlo, pero después de escucharlo empezó como eh, una, una especie de confrontamiento entre ellos, entre ese grupo de personas y nuestro Señor Jesucristo, al punto de que llegaban a decirle que él no conocía ni siquiera a su padre, que ellos sí conocían a su padre, pero que él no sabía de quién era hijo, no conocía a su papá, diciéndole que era prácticamente un bastardo. Y al final, bueno, al final de la clase pasada vimos cómo el Señor les dice que ellos son hijos de su padre, el diablo, que ellos ni siquiera conocen a su padre, como ellos dicen conocer al Padre Eterno. Pero él les los confronta y les dice que ellos son hijos de su padre, el diablo. Y esa confrontación va creciendo y creciendo. Aquí vamos a llegar a la última parte de esta conversación de nuestro Señor con esta gente. Y este es del versículo 48 hasta el final, del 48 al 59. Vamos a leer este pasaje y vamos a ver qué nos dice los comentarios acerca de esto. Lleva por título aquí en esta Biblia la preexistencia de Cristo, la preexistencia de Cristo. Y leo desde el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Entonces vemos cómo esta confrontación continúa.
El Señor les sigue declarando verdades, grandes verdades a ellos, pero ellos no reciben la palabra del Señor, porque para ellos es un hereje. Y en estos primeros versículos nos damos cuenta cuando ellos le dicen, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Para ese tiempo, recordemos cuando vimos el capítulo 4 que el Señor se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, se encuentra con esta mujer y vimos por qué para los judíos estas personas eran inmundas, eran personas con las cuales no se podían contaminar, que ni siquiera pasaban por Samaria para no contaminarse con ellos y preferían hacer otras rutas simplemente para no tener contacto con estas personas. Entonces, para que a un judío le dijesen samaritano, eso lo interpretaban como la peor de los insultos, el peor de los insultos, porque esto eran personas que tenían una religión muy mezclada, mezclada con idolatría. Y cuando a él le dicen que bien decimos nosotros que tú eres samaritano, le estaban diciendo que era un hereje, que era una persona que no tenía una religión pura como la de ellos, sino era un hereje y que tienes demonio, porque todo aquel que blasfeme del Dios del cielo, pues tiene un demonio. Y para ellos él estaba blasfemando, él estaba diciendo cosas que no eran ciertas. Todo esto que vimos en la parte anterior, en la clase anterior, ellos lo tomaban como que él estaba mintiendo, estaba diciendo cosas que estaban fuera de sí. Prácticamente le estaban diciendo que estaba loco, que él estaba loco, que tenía un demonio y que todas esas palabras que él estaba diciendo estaban fuera de lo que ellos conocían como la verdad. Y sigue diciendo el Señor y le responde, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Dice el Señor que él todo el tiempo está buscando honrar al Padre. ¿Cómo honraba al Padre? Haciendo lo que el Padre le mandaba que hiciera. ¿Qué quiere decir eso? Obedeciendo la palabra del Dios del cielo. Porque si él hacía todo lo que el Padre le mandaba que hiciese, estaba obedeciendo a la palabra del Dios del cielo. Y eso era lo que él les quería transmitir, que tenían que obedecer a la palabra de Dios, que tenían que obedecer todo lo que la Escritura decía. Y ellos creían que ellos la estaban obedeciendo porque ellos se sentían puros, se sentían la religión más pura en todo el mundo. Entonces no podían recibir las palabras del Señor porque ellos creían que estaban obedeciendo la palabra de Dios, pero la obedecían externamente, como siempre se los hacía ver Cristo. Cuando hablaba con ellos les hacía ver que ellos obedecían la ley, pero exteriormente, no del corazón. Y entonces le dice que ellos lo deshonran diciéndole que él es un blasfemo y que tiene demonio. Lo estaban deshonrando al decirle esas cosas porque él sabía, bueno, él les dijo de dónde venía, que él venía del cielo, él es el Dios del cielo. Por lo tanto, decirle esas cosas es blasfemar contra el Dios del cielo, decirle que tiene demonio. Y cuando el Señor habla, cuando dijo que había solo un pecado que no era, que no tenía perdón, que era la blasfemia contra el Espíritu Santo, y esa es la incredulidad, el decir que esas cosas, que las cosas que se hacen las hacen por el poder de Satanás. Y todo el tiempo al Señor le estaban diciendo estas cosas. Él echaba demonios por el poder de Satanás, él hacía milagros. Bueno, nunca creyeron en sus milagros, pero le decían que todas estas cosas era porque él tenía un demonio. Y decir que tenía un demonio era decir que todas esas obras eran hechas por Satanás. Eso es blasfemia. Y entonces él les dijo que él antes buscaba la honra del Padre. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Nosotros no tenemos que honrar a los hombres, nosotros tenemos que honrar a Dios. Pero como Él es Dios, Él está diciendo, me están deshonrando al blasfemar contra mí. Pero ellos no podían recibir estas palabras, para ellos era muy difícil recibir estas palabras y no las podían entender, no las podían discernir espiritualmente. Como siempre hemos visto, cada que el Señor los confronta, ellos todo lo toman de manera literal o de manera terrenal, no de manera espiritual, de manera carnal.
Por eso el Señor les decía, ustedes son carne, ustedes hacen todo en la carne, juzgan todo en la carne. Dice en el versículo 50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. El Señor todo el tiempo estaba diciendo que él buscaba la gloria del Dios del cielo y que si él iba a ser glorificado era porque el Dios del cielo le iba a dar a él esa gloria. Y dice que hay quien busca, hay quien la busca y juzga. Esto, según los comentaristas, dice que está hablando del Padre. Él es quien busca la honra, él es quien busca gloria. Está buscando a quien lo adore en espíritu y en verdad. Recuerdan el pasaje en el capítulo 4. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, porque busca que le demos la gloria, que quienes lo adoramos le demos la gloria solo a Él. Entonces Él les está diciendo, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Y el que juzga es el Padre. Y el que busca esa gloria es el Padre. Nadie más se puede llevar la gloria. Toda la gloria es para el Dios eterno, para el Dios del cielo. Entonces Él les dice, hay quien la busca y Él juzga. Y Él es el Padre. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Otra declaración que les hace bien fuerte a ellos. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y como estábamos diciendo hace poco, ellos todo lo toman de manera física. Y aquí vamos a ver la respuesta de ellos, cómo ellos lo toman también de manera física y cómo lo confrontan y le dicen, ¿quién eres tú que dices esto? ¿Y quién eres tú que le debamos creer a tu palabra? Aunque el Señor ya había dado muchas pruebas de quién era Él, muchísimas pruebas. Bueno, hasta aquí hemos visto varios milagros, pero sabemos que en los otros evangelios hay muchos más milagros que Él había hecho, pero que Juan solo recoge algunos. Y lo más probable es que el Señor hacía milagros casi que todos los días desde que empezó su ministerio. No que estén contados aquí, porque como dice Juan al final de este evangelio, que si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, no cabrían los libros en esta tierra. Eso nos da una idea, nos da como una imagen de cuántas cosas pudo haber hecho o hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Y muy seguramente eso fue de todos los días desde que empezó su ministerio. No tenemos tampoco historia, no tenemos ningún escrito de su tiempo de juventud, desde los 20 hasta los 30 años, no hay ninguna historia de él. Solo tenemos algo que se escribió cuando él tenía 12 años, pero del resto de su vida no tenemos nada. Pero tenemos algo desde el principio de su ministerio y Juan nos dice que él hizo muchísimas obras, muchísimas. Así que estos fariseos tenían que conocer mucho acerca de Cristo, pero se negaban a recibir todas estas cosas. Entonces el Señor les hace esta declaración. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Ahora sí estaban seguros. Esto les estaba asegurando que él tenía demonio, porque decir que el que sigue las palabras nunca verá muerte cuando ellos han visto morir generaciones, bueno, ellos no ven morir, saben de que sus generaciones anteriores han muerto y que ellos van a morir. Y entonces le dicen, ahora sí estamos seguros, ¿cómo tú vas a venir a hacer esta declaración? Ahora sí estamos completamente seguros de que estás endemoniado, de que estás loco, de que estás fuera de sí. Eh, Abraham murió y los profetas, y tú dices de que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Entonces le está diciendo, desde nuestro padre Abraham, todos los profetas, todos han visto la muerte. ¿Y tú quién eres? Aquí más adelante le van a decir. Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Casi que le están diciendo, ¿quién te crees tú? Todos ellos han muerto, todos vieron la muerte, todos conocieron la muerte. No hay ninguno que no haya conocido la muerte
de entre aquellos, aparte de los que ellos conocían que fueron llevados al cielo como Elías, como se me escapa, Enoc, que no conocieron la muerte, pero de resto todos conocieron la muerte. Y ahora él dice que el que cree en sus palabras, el que guarda sus palabras no conocerá muerte. Le dice, ¿quién te haces tú mismo? Como quién te crees que eres tú mayor que nuestro padre Abraham, mayor que los profetas. ¿Quién eres tú para que vengas a decir estas cosas? Entonces ellos con mayor razón, vemos cómo va creciendo y creciendo y creciendo esa rabia que ellos sentían hacia nuestro Señor. Iba creciendo con cada declaración que nuestro Señor hacía. Se iban enfureciendo cada vez más por las palabras de él, porque entonces ahora le dicen, ¿qué es lo que te estás creyendo? ¿Que eres superior a cuál de ellos? Y le dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Mi Padre es el que me glorifica. El Señor sabía que el Padre del cielo lo iba a glorificar. Y le dio honra y gloria cuando fue bautizado, que él habló desde el cielo y dijo que este es mi Hijo amado. Aún en el monte de la transfiguración también el Señor glorificó, el Dios del cielo, el Padre glorificó al Hijo, mostrándole su gloria a los discípulos, a tres de los discípulos. Y lo iba a glorificar y lo iba a colocar en los lugares altos cuando resucitó y cuando fue elevado al cielo, cuando ascendió al cielo. Allí le iba a dar toda la gloria que el Padre le tenía reservada. Entonces él le dice que él no busca su gloria propia, porque eso nada sería, que él sabía que el Padre lo iba a glorificar, por eso les respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Él está hablando ya de toda la gloria que iba a recibir, porque él sabe todo lo que venía. El que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Aquí sigue dándoles declaraciones de quién es él, tratando de decir que él ha estado con el Padre, que él estaba allá con el Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Esto es una verdad que el Señor está diciendo. Si él dijese que que no le conoce, claro que estaría mintiendo y el Señor no podía mentir, no podía cometer ningún pecado y si él dijese una mentira, pues estaría pecando y ya no sería calificado para llevar la obra del Padre. Y él les está diciendo eso, yo no puedo mentir, yo tengo que decir la verdad, yo le conozco, ustedes no le conocen, yo sí le conozco y hablo de lo que conozco. Y le conozco y guardo su palabra, guardo la palabra de Dios, que es lo que el Señor todo el tiempo les está diciendo, deben guardar la palabra de Dios, así como yo lo hago, así todo el mundo tiene que guardar la palabra de Dios. Les dice también el Señor, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Eh, hay varias interpretaciones de este versículo. Cuando dice que Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día. Y algunas interpretaciones dicen que él lo estaría viendo desde el cielo, que seguramente en el cielo estaba viendo el día del Señor y estaba contemplando todo lo que estaba sucediendo. Otros dicen otras cosas, pero lo más seguro es que por la fe de Abraham, Abraham creyó en esa promesa del Dios del cielo y creyó cuando le dijo descendencia mundo. Y él seguramente estaba, el Señor le estaba hablando de esa parte de las escrituras. ¿Por qué creemos esto? Porque el Señor les habla de lo que ellos conocen muy bien las escrituras, todo el tiempo les habla de lo que ellos muy bien conocen. No les puede hablar de lo que no conocen, que es el cielo.
Nosotros no sabemos si Abraham podía ver desde allá todo lo que estaba sucediendo, pero sí podemos saber lo que el Señor le prometió, el Padre Eterno le prometió a Abraham y le prometió que de su descendencia, vendría alguien que bendeciría a todo el mundo y ese alguien sería el Salvador del mundo. Y entonces él pudo ver por su fe, pudo ver que de esa descendencia vendría el Salvador del mundo, Salvador de toda la humanidad. Y esto es como lo más aproximado de todos los comentarios, lo que más se aproxima a la realidad de lo que el Señor les estaba diciendo. Y él vio su día. Pero ¿qué interpretaron los judíos? ¿Qué fue lo que interpretaron cuando el Señor les dice esto? Ellos interpretan, eh, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Qué le están diciendo? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo tú que eres un ser humano como nosotros? Estás diciendo que tú ya viste a Abraham, cuando Abraham murió años atrás, muchísimos años atrás, y estás diciendo que has visto a Abraham. Entonces el Señor les contesta, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este antes que Abraham fuese, les está asegurando de que antes de que Abraham empezara su existencia, porque había un punto donde Abraham habría de nacer, un punto en la historia de la humanidad, donde Abraham tenía que nacer. Y este fuese significa eso, antes de que Abraham naciese, antes de que Abraham empezara a existir, yo soy. ¿Recuerdan el significado de yo soy? Que es lo mismo, las mismas palabras de Éxodo 3:14. Cuando Moisés le pregunta al Señor, yo voy y hablo con el faraón y ¿qué le digo? ¿Quién me mandó? Él le dice, dile que yo soy, te envió. Yo soy, este es ese mismo yo soy. Pues vamos a leer este versículo, el versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces el Señor aquí le está diciendo, antes de que Abraham naciera, antes de que cualquiera que hubiese nacido en esta vida empezara a existir, ya soy, yo soy. Le está hablando de la eternidad de Él, de que Él es eterno, de que Él nació antes de ellos. Y entonces, cuando Él dice yo soy, está usando lo que le llaman el tetragramatón que aparece en Éxodo 3:14, que es ese título para el Dios del cielo que los judíos conocían perfectamente y que muchas veces dejaban de hasta de interpretarlo por temor a interpretarlo mal, de decirlo, por temor a decirlo mal, porque era un nombre muy sagrado. Entonces él dice eso, antes de que Abraham fuese yo soy. ¿Qué hicieron los judíos? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. ¿Por qué tomaron piedras para lanzárselas cuando el Señor hace esta afirmación? Eh, cuando, cuando el Señor afirma yo soy, está diciendo que Él es Dios. Esto para esos judíos era una blasfemia enorme, decir que Él era Dios. Eh, entonces, en Levítico, no recuerdo exactamente el capítulo de Levítico, pero en Levítico la ley dice que cualquiera que blasfeme contra el nombre del Señor tiene que ser apedreado, debe morir apedreado. Cualquiera que blasfeme el nombre del Señor debe morir apedreado. Entonces, ¿qué están haciendo estos judíos? Quieren hacer cumplir la ley. Este es un blasfemo, este está blasfemando el nombre del Señor, haciéndose él mismo Dios, diciendo que Él es Dios. ¿Qué hay que hacer con Él? Hay que apedrearlo. Ni siquiera se pusieron de acuerdo, sino que todos empezaron a buscar piedras para lanzárselas, para matarlo apedreándolo, porque esto era lo que decía la ley. Así que para ellos este yo soy era la blasfemia máxima y ya no había más que demostrar. Levítico 24:16. Levítico 24:16. Ahí dice que cualquiera que blasfeme el nombre del Señor debe morir apedreado. Entonces ellos inmediatamente,
cuánto era el conocimiento de ellos de las Escrituras y cómo aplicaban la ley, cómo la aplicaban completamente, que inmediatamente ellos agarraron piedras para lanzársela y, y lo iban a matar en ese momento. Pero el Señor dice que él atravesando el templo por en medio de ellos se fue. En esta versión dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Se escondió puede interpretarse como que sus discípulos lo cubrieron y salió por en medio de ellos, cubierto por sus discípulos o por personas que seguramente creían en él, que estaban dentro de la multitud y lo cubrían y pasó por en medio de ellos. Estas son algunas de las interpretaciones que hacen algunos de los comentaristas, pero otros creen que el Señor no necesitaba ser encubierto por nadie. El Señor podía poner ceguera en las personas de la manera que él quisiera. Y seguramente ellos en medio de esa dureza de corazón, el Señor pudo pasar por en medio de ellos sin que lo vieran, como haciéndose invisible a ellos. Eso es, para el Señor no hay nada imposible. El Señor no necesita que lo escondan, que lo cubran. ¿De cuántas veces el Señor escapó cuando ya lo iban a matar? Porque aún no había llegado la hora, y esta era una de esas, porque esa no era la hora todavía en que él tenía que eh, ser entregado a muerte, y no era de esta manera. Entonces, cuando dice aquí que se escondió, seguramente él pasó por en medio de ellos sin tener que esconderse ni nada, sino que salió por en medio de ellos eh, sin que lo vieran y se fue. Pero vemos hasta el punto en que llegó esto. Ellos le dijeron muchas cosas a nuestro Señor Jesucristo tratando de hacerle insultos, tratando de herirlos porque ellos se sentían muy heridos, como devolviendo lo que el Señor les decía, pero el Señor solamente les estaba diciendo la verdad. Ellos eran hijos de su padre el diablo, querían asesinarlo, querían matarlo sin ninguna causa. Y el Señor les decía que era hijo de su padre el diablo, porque el diablo era asesino desde el principio de la creación, mentiroso y asesino. Por esta razón él les decía esto, y ellos le devolvían insultos. Vimos varios de esas confrontaciones cuando le dijeron que él no tenía un padre conocido, que era hijo de fornicación. Y esta confrontación creció hasta el punto en que ellos llegaron a agarrar piedras para arrojársela al Señor, para matarlo, porque estaba blasfemando. Entonces pasó de una simple confrontación de palabras al punto de que lo querían matar. Ahí termina este capítulo 8. Si recuerdan toda esta parte, pues vemos que el Señor les dijo, les declaró muchas cosas. Si no la recuerdan, pues pueden ver la clase anterior donde les declaró que Él era la luz del mundo y vimos lo que significaba la luz del mundo. Vimos también que a donde Él iba, ellos no iban a poder ir, porque Él iba para el cielo y cuando ellos lo buscaran, ellos no iban a poder entrar al cielo, lo iban a buscar porque iban a sentir que lo necesitaban cuando ya hubiesen muerto y llegaran al lugar que les tocaba y lo iban a buscar y ya no lo iban a poder encontrar, pero ellos no entendían eso. También les habló de la verdad que los haría libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué si ellos no eran esclavos? Decían ellos, pero era libertad del pecado, que nosotros somos esclavos del pecado. También vimos cómo él les declaró que eran hijos del padre el diablo y ahora esta última parte donde habló de la preexistencia de él, donde habló que él es eterno y donde dijo que él mismo es Dios y por esa razón lo querían matar. Terminamos entonces ahí con el capítulo 8. Eh, Si tienen preguntas de este final de este capítulo, de todo el capítulo, les vamos a dejar para el final. Así que vamos a continuar con el capítulo 9. Vamos a leer la primera parte del capítulo 9 para que avancemos con ese
con ese pasaje. Dice el capítulo 9: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Vamos a continuar con esto porque al parecer este milagro que el Señor va a hacer tiene mucho que ver con la declaración del Señor que dice que Él es la luz del mundo, que Él es la luz del mundo para aquellos que andan en tinieblas y quieren recibir la luz. Entonces, en este pasaje vamos a ver esa conexión con esa luz del mundo. Y leo en este capítulo 9: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y vamos a ver que este ciego de nacimiento también tiene alguna importancia dentro de lo que los comentarios hablan. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y la untó en los ojos y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Vamos a parar hasta ahí, vamos a comentar esta primera parte, este primer milagro. Entonces dice que este hombre era un ciego de nacimiento, que era conocido por todo el pueblo porque siempre se sentaba a mendigar, seguramente en las escaleras del templo, donde era normal que la gente se sentara a mendigar, los que eran enfermos o los que tenían problemas económicos, se sentaban a mendigar allí en esas escaleras del templo porque era el lugar como donde la gente tenía más ese sentido de misericordia entrando al templo y sobre todo para aquellos que les gustaba ser vistos de los demás que estaban dando limosnas. Y entonces a él lo conocían. Empecemos con este primer versículo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Estamos diciendo que él era ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí también eh, había una creencia en aquel tiempo de que las enfermedades venían por el pecado, que todo aquel que tuviera este tipo de situaciones era por el pecado. Y si era ciego de nacimiento, pues era obvio que si era por el pecado no había sido por él, porque cómo, de qué manera había pecado. Pero resulta que por todos los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, el caso de Esaú y Jacob, que peleaban en el vientre de la madre, ellos creían que también se podía pecar aún en el vientre de la madre. Y tenían ese concepto de que el pecado podía venir aún desde allí. Y por eso le preguntan al Señor: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? También tenían aquel versículo donde el Señor dice: eh, y visitaré a los hijos hasta la tercera generación. Déjeme recordar bien cómo es que dice este pasaje. Y visitaré la iniquidad de los padres hasta la tercera generación. Algo así dice este versículo. Si lo encuentro, si mi apuntadora lo encuentra, entonces le hacemos saber qué versículo es.
pero es del Antiguo Testamento, entonces ellos tenían estos versículos bien en la mente. Por eso decimos que ellos eran muy conocedores de las Escrituras, muy, muy conocedores de las Escrituras. Entonces, por todas estas 20 versículo 5, Éxodo 20 versículo 5. Entonces tenían eso en la mente y creían que todas estas personas que nacían con enfermedades o habían pecado ellos o habían pecado sus padres. El Señor le responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No les está diciendo el Señor aquí que ni él ni sus padres eran libres de pecado. No, no les está diciendo eso. Él siempre está diciendo, todos los seres humanos tenemos pecado, todos hemos pecado, pero la ceguera no se debe al pecado. Esa ceguera es una ceguera de nacimiento, una malformación en el vientre de la madre. Todos tenemos pecado, aún el ciego tenía pecado, los padres del ciego tenían pecado, pero no era consecuencia del pecado la enfermedad. Esta semana hablaba con mi apuntadora porque estábamos leyendo algo donde decía, nos preguntábamos si, si el pecado, si hay enfermedades que sean consecuencia del pecado, si hay algunas enfermedades que sean consecuencia de nuestro pecado, porque el Señor sanaba a las personas y les decía, vete y no peques más. Y claro que hay muchas enfermedades que son consecuencia del pecado. Y habían algunos ejemplos, nos daban algunos ejemplos en lo que estábamos leyendo. Por ejemplo, una cirrosis. Una cirrosis puede ser producto de tomar mucha medicina o puede ser producto de personas alcohólicas que se la pasan tomando alcohol todo el tiempo y terminan con su hígado destrozado por la cirrosis. Y esto es pecado. Esto es un pecado y es consecuencia del pecado. Y así como eso, hay muchas enfermedades que son consecuencia del pecado. Otra enfermedad que mencionaban era el VIH. El VIH no solamente es para los homosexuales, el VIH le da también a personas heterosexuales, pero es consecuencia del pecado porque es por la promiscuidad, por la fornicación, y eso es consecuencia, una enfermedad consecuencia del pecado. Así que sí hay enfermedades consecuencias del pecado. Y nosotros teníamos esa duda, no sé si ustedes alguna vez la tenían, pero nosotros la comentamos porque sí la teníamos, porque no entendíamos esta parte de cómo alguien puede estar enfermo por consecuencias del pecado. Y esto es lo que al Señor le están preguntando aquí, si esa enfermedad, esa ceguera era consecuencia del pecado. Y Él les dice que no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que esto es como si el Señor, el Dios del cielo, hubiese escogido a esta persona para manifestar su poder, para manifestar la gloria del Dios eterno haciendo una sanidad. Y escoge a un hombre que es ciego de nacimiento, ciego de nacimiento y conocido por todos. ¿Por qué escoge a esta persona ciega de nacimiento? Primero que todo, para que no se vaya a decir que esta persona tuvo alguna complicidad con el Señor para hacer alguna de estos milagros que se hacen hoy en día, donde muy seguramente todas esas personas que salen sanas de un culto están en complicidad con con el predicador o con aquel milagrero que intenta vender esos milagros a a la gente hoy en día. Entonces era una persona conocida, sus padres sabían muy bien que esta persona había nacido ciega. Entonces, para que al Señor no lo fueran a acusar de haber hecho alguna trampa por ahí en medio, porque estos judíos todo el tiempo estaban buscando trampas y buscando cómo deshonrar y cómo mostrarle a la gente que lo que el Señor estaba haciendo no era cierto. Y vamos a ver cómo ellos intentan hacer esto. Entonces dice, no es que pecó este, sino para que las obras del Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces dice él que
Todavía es tiempo de estar trabajando, que seguramente la noche es para descansar, pero todavía está de día y todavía se pueden hacer obras y le es necesario. ¿Recuerdan esta expresión de nuestro Señor? Me es necesario pasar por Samaria, me es necesario hacer la obra del Dios del cielo. Entonces, este me es necesario es algo que está dentro del plan divino. Son las cosas que están ya en el plan divino y esta era una de ellas. Ya estaba dentro del plan divino que ese día, a esa hora, se iba a encontrar con esta persona ciega y tenía que hacer la obra de sanarlo, de darle la sanidad a este hombre que había nacido ciego. Entonces me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces vamos a trabajar, que todavía está de día, todavía es tiempo de hacer la obra del Dios del cielo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Tengamos en cuenta esto que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Escupió en tierra e hizo lodo. Hizo lodo con la saliva de él. Tocó, me perdí por aquí un poquito, y untó con el lodo los ojos del ciego. O sea, para untar con lodo los ojos del ciego, recogió lodo del piso, lo tomó en sus manos y lo puso en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Así que el Señor hace este milagro. Por ahí vamos a ver otros milagros que el Señor hace sin necesidad de tocar a las personas, sin necesidad de estar viendo a las personas. En el capítulo 4 después de sí creo que fue en el capítulo 4 que el Señor le da sanidad al hijo de un principal del rey. El hijo se estaba muriendo y el Señor le dice al principal, ve que tu hijo vive. Ni siquiera fue con él hasta donde estaba el niño que estaba muriendo, sino que le dice, ve que tu hijo vive. Entonces vemos cómo el Señor tiene el poder de hacer milagros aún sin ver a las personas, aún sin tocarlas, pero a este ciego, con este ciego hace una cosa bien diferente. Escupe en el suelo, hace lodo con esa saliva, recoge ese lodo, se lo unta en los ojos al ciego y lo manda a lavarse. ¿Por qué el Señor hace estas cosas? Porque esto es un día de reposo. Y el Señor siempre le está mostrando a los judíos que el día del Señor hasta el día de reposo y que el día de reposo se hizo para honrar al Padre Eterno y para hacer misericordia con los demás. No se debía trabajar en el día de reposo, pero era trabajar para obtener beneficios para nosotros mismos. Ese era el tipo de trabajo que el Señor estaba diciendo. Ya no trabajen la tierra, ya no trabajen, no hagan obras, labores donde ustedes van a recibir beneficio. Hagan otro tipo de obras, obras de misericordia. Pero ellos no entendían esto. Ellos creían que no se podía hacer ningún tipo de trabajo. Entonces, para los judíos, para todas esas leyes que ellos habían sacado, tratando de interpretar el día de descanso, querían saber qué tipos de cosas eran trabajo. Y para ellos trabajo incluso era que una persona que trabajaba en costura llevase una aguja pegada en la solapa de su saco o de su ropa. Para eso ellos consideraban eso trabajo. Entonces esto que el Señor estaba haciendo de escupir en tierra no se podía hacer en el día de descanso, porque escupir en tierra podía hacer lodo y eso era trabajo, había hecho un trabajo. Y esto exactamente les hace el Señor, escupir en tierra y hacer lodo. Luego recoger ese lodo, agacharse y recoger ese lodo, era hacer trabajo. Recuerdan también cuando el Señor pasaba por un cultivo de trigo, los discípulos recogían esas semillas de trigo. Ya el solo hecho de coger esas semillas de trigo para ellos era trabajo. Entonces el hecho de agacharse y recoger ese lodo estaba haciendo trabajo. Y luego tomar ese lodo y tocar los ojos del ciego, untárselo al ciego, era otro trabajo. Tres tipos de trabajo a la vez. Con estos tres tipos de trabajo estaba provocando a que los judíos le vinieran y le dijeran, eso no se puede hacer en el día de reposo, está violando la ley del día de reposo. Les estoy comentando esto
porque más adelante vamos a hacer el comentario de eso, de lo que ellos, de por qué ellos lo están acusando. Entonces, aquí ya vimos tres maneras diferentes de hacer trabajo en el día de reposo. Y este hombre al cual le untó el lodo en los ojos fue, se lavó y regresó viendo. Eh, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Los vecinos lo reconocieron, aquellos que sabían quién era lo reconocieron y dicen, y este está viendo, ¿no es este el que mendigaba? ¿No es este el que se sentaba ya a mendigar? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Así que unos lo reconocían que él era el que se sentaba allí. Otros decían, se parece a él. Se parece al que se sentaba y mendigaba. O sea, no estaban completamente seguros de que él era. Tenían la duda de si era o no. Estaban asombrados de que esta persona que se sentaba allí a mendigar estuviera viendo. ¿Y qué dijo él? Él dijo, yo soy aquel ciego que se sentaba allí a mendigar, estoy viendo, yo soy el que nació ciego. Y le dijeron, ¿cómo le fueron abiertos los ojos? Miren la pregunta, ¿cómo le fueron abiertos los ojos? No es quién te sanó, sino cómo te fueron abiertos los ojos. La pregunta real debió haber sido esa. Pero ellos no se preocuparon por quién lo hizo, sino cómo. ¿Cómo fue hecho este milagro? ¿Cómo fue hecho esta obra? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. A que muy seguramente quienes lo estaban interrogando eran los mismos líderes judíos. Ya ellos se habían enterado de esta situación, ya estaban viendo a este hombre y el Señor lo había dejado ahí solo con ellos y se había ido. Antes de que él volviera, el Señor ya se había ido para que él se quedara allí con los líderes judíos. Y este ciego les dice, aquel que se llama Jesús hizo lodo. Ya les está diciendo que estaba rompiendo la ley del Shabbat. Hizo lodo, me untó en los ojos. Ahí les está diciendo nuevamente dos trabajos que había hecho. Hizo lodo. Bueno, no les contó aquí que había escupido en el piso. Hizo lodo y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces ellos inmediatamente lo interrogan y le dicen, ¿dónde está? Y él ciertamente les dice, no lo sé, porque él no veía, él no estaba viendo. Él fue y se lavó y recobró la vista y cuando volvió el Señor ya no estaba. No lo conocía. ¿Cómo lo iba a conocer si nunca lo había visto? Muy seguramente podía estar por ahí cerca, pero ¿cómo lo va a conocer si nunca lo había visto? Él dice, no lo sé, no lo sé, no sé dónde está. Vamos a dejar hasta ahí. Aquí termina esta primera parte de este pasaje, de este capítulo. Paramos hasta ahí y abrimos a las preguntas, si tienen preguntas, a los comentarios, si hay comentarios, a quien quiera agregar algo a este pasaje o al pasaje anterior que también ya comentamos. Adriana, Profesor, no, solo quiero agregar aquí en el 9.5 que me llama mucho la atención, que dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. luz soy del mundo. ¿Ven cómo se conecta esto con el pasaje, con el capítulo anterior donde él declara que él es la luz del mundo? No comenté nada aquí acerca de esa luz soy del mundo porque más adelante vamos a comentar acerca de eso. Él está haciendo luz para un hombre ciego que nunca había visto la luz, pero no solamente para abrir sus ojos y que viera la luz de esta vida, sino que también estaba haciendo luz para su oscuridad espiritual. Él va a ser transformado tanto física como espiritualmente. Y es luz para este ciego que nunca había visto la luz, que estaba en tinieblas, y va a ser, pero para aquellos judíos que veían la luz,
No era para ellos esta luz del mundo, no era para esos judíos. Lo es para este hombre que era ciego, pero no para los judíos que podían ver la luz, pero que estaban en tinieblas, pero no podían ver la verdadera luz, que era Cristo. Muy interesante es ese versículo. Y más Sí. adelante, en el siguiente pasaje, lo vamos a tocar. Vamos a ver cómo Él es luz del mundo para todos los que quieren creer en Él. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hermana Mari. Ah, maestra, a mí me llamó la atención la obediencia de este hombre, porque vemos también que a Naamán también lo enviaron a lavarse a un río, y Sí. Naamán no quería o decía, ¿por qué me mandan allá si hay unos ríos mejores? Y aquí en este pasaje vemos todo lo contrario, porque este hombre de verdad que necesitaba ver, de verdad que él ansiaba ver, y solamente Jesús era el único que podía darle esa vista, y, y más que nada fue que él creyó lo que Jesús le dijo y obedeció, que es lo que nosotros también tenemos que hacer, escuchar y creer y obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. Amén, amén. Y el Señor todo el tiempo nos está recordando esto. Él hace, Sí. él hace lo que el Señor, lo que el Dios del cielo habla. O sea, obedece la palabra del Dios del cielo. Todo el tiempo nos lo está recordando. Y ese punto que toca María ahí de este hombre que obedeció, es parte de esa obediencia. Es parte de tener fe y creer en lo que el Señor está diciendo. El caso de Naamán es un caso donde cuando nosotros tenemos algún puesto de poder, la arrogancia no nos permite que nosotros seamos capaces de obedecerle a otro. Entonces esa arrogancia nos lleva a ser completamente desobedientes a la palabra de Dios. En cambio, No, este hombre, i- imagínese si hubiera sido una mujer. Me imagino hubiera dicho, no, que me vas a andar poniendo lodo, quítame eso de aquí porque nosotros, pues, exactamente, el lodo es algo sucio sucios. para todos. El lodo, pues, a nadie le gusta, a menos que te lo embarren, pues Claro, no, ya no hay nada pero que hacer. yo por eso me llamó la atención que este hombre obedeció y se dejó que le echaran ahí lo que Jesús preparó, porque Él lo preparó para esa ocasión y para él. Bueno, estábamos hablando de la humildad de este hombre porque como él era ciego, no podía trabajar, una persona que vivía de la misericordia de los demás. Entonces, hay otra cosa importante aquí, es que él nunca pide ser sanado. El Señor se encontró con él, lo vio y lo sanó, pero él nunca le pidió que lo sanara porque seguramente no sabía quién estaba al frente de él, estaría escuchando lo que estaba pasando allí, pero nunca pidió nada. Ujú. Y sin embargo, este hombre, bueno, como dijimos aquí en la última parte, él contó que había hecho lodo había hecho lodo y le había untado en los ojos. No vio que el Señor se hubiese escupido en el piso, porque el ciego no podía ver todo lo que estaba haciendo. Lo que sí sabía es que hizo lodo y se lo untó en los ojos, porque eso sí lo pudo sentir. Entonces este hombre, como Mm. con qué, de dónde saca fe para creer que alguien venga y le ponga lodo en los ojos y con eso lo va a sanar, con que alguien haga algo con la tierra, se lo ponga en los ojos y le diga, vaya, lávese. ¿Cómo pudo este hombre creer? Seguramente el Dios del cielo ya estaba trabajando en el corazón de esta persona para que él creyera, tuviese esa fe de ir y lavarse los ojos, como el Señor le estaba diciendo, y obedecer a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Y obedeció, y fue y lo hizo, y recuperó bueno, recuperó no porque nunca la tuvo, le fueron abiertos sus ojos. Muy importante ese punto, hay muchas cosas que sacar, como siempre decimos, hay tanto que hablar en todos estos pasajes. Hablamos lo más básico, pero siempre salen cosas buenas dentro de los comentarios de lo que se dice.
Y esto es una parte bien importante, la obediencia de este hombre, la obediencia a la primera palabra del Señor. No lo dudó, no se puso a pensar y a decir, ¿qué me está haciendo? ¿Esto qué va a servir? No dijo nada, simplemente obedeció. Y así tendríamos que ser nosotros con toda la palabra del Señor, no preguntarnos nada, sino simplemente obedecerla tal cual está, porque hay partes de la palabra de Dios que tal vez nosotros decimos, y hasta allá tengo que llegar. Yo no creo que yo sea capaz de hacer esto. No, no hay que pensar eso, sino obedecerla como está escrita. Muy bueno el comentario, muy, muy bueno esto. Ok. Benito, Mm. Dígame, ven, también Luis. está la otra parte, no solo que obedeció, sino que también sabía que conocía algo de Jesús, porque yo pienso que para confiar primero él sabía que le había hablado algo de Jesús, supuestamente, ¿no? Algo conocí, algo había Algo escuchado. había escuchado. Tengo la cámara apagada. Ujú. Yo pienso No que lo había había escuchado visto, pero de Jesús porque, por por eso eso él dice aquí, él seguro que habrá escuchado de los milagros de Jesús o algo. Entonces, claro, por eso en esta última parte él dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lo dos. O sea, sí, él ya está exacto, hablando de Jesús porque ya conoce algo de él, ya ha conocía cómo escuchado es, algo de él. No lo ha visto, pero sí ha escuchado cosas ya de él. escuchado algo de él. Y seguramente mucha gente en toda esta región estaba hablando de los milagros que él estaba haciendo, de las palabras que él estaba hablando, y seguramente casi todos conocían acerca de él. Bueno, vamos a parar ya ahí porque ya son las 17, vamos a cortar hasta ahí. Vamos a orar para que terminemos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que nos permites compartir aquí entre hermanos, conociendo de ti, hablando de la grandeza de tu palabra, de la maravillosa palabra que tenemos para nosotros, para que nos gocemos en ella, para que nos deleitemos y para que aprendamos, Señor, de esa sabiduría tuya y sepamos, Señor, vivir esta vida conforme a lo que tú esperas de nosotros. Gracias por permitirnos estar unidos, estudiando tu palabra. Gracias por poner aquellas, por haber iluminado a aquellas personas que ahora nos ayudan a nosotros a entender estos pasajes. Y Señor, sigue llevándonos de tu mano, sigue poniendo en nuestros corazones el deseo de aprender cada día más. Bendícenos, Señor, bendice a cada uno de los que están aquí escuchando este estudio, bendice también a los que lo van a escuchar después. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir esta vida conforme a tu palabra, a vivirla en la práctica, no simplemente tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, sino vivirla allá afuera donde tenemos que mostrarte, presentarte a ti, Señor. Que esta palabra haga la transformación que tiene que hacer en nuestros corazones. Padre, damos gracias, pedimos tu bendición y lo hacemos en el nombre grande, santo y poderoso de nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Amén.